emisoras de televisión pedían gratuitamente espacios para introducir este tipo de campañas, algo absolutamente gratis, lo cual me pareció raro. ¿Por qué? ¿Por qué en los medios de comunicación cala este tipo de mensajes con suma facilidad? ¿Por qué cala tan fácilmente? Pues la respuesta la encontré, o creo que la encontré en el libro blanco de Promusitae. El libro blanco de Promusitae, a la hora de hablar quiénes son los afectados económicamente por este cambio de modelo que estamos viviendo, dentro de esos afectados está precisamente incluido no solo las discográficas, sino también los medios de comunicación. Porque, para que puedan entenderla bien, hay que dividir los actores de este conflicto en tres grupos. Existe un primer grupo que es el creador de la herramienta, es decir, la persona física o jurídica o grupo de personas que crean la concreta tecnología que sirve para el intercambio de datos, como es el ejemplo de Pablo Soto, que después os comentaré el motivo de su ausencia temporal. Por otro lado, el segundo grupo son los intermediarios, que a los efectos que aquí interesan son las páginas de enlaces que sin alojar contenido alguno, sin embargo indican dónde se halla este. Por ejemplo, una página de enlace que lo que hace es, sin contener la obra, enlaza a la obra que los usuarios intercambian entre sí de forma directa utilizando esta red de peer-to-peer. Y el tercer grupo son los propios usuarios, que intercambian entre sí de forma directa las obras intelectuales usando los programas que crean estas empresas o personas. Pues bien, contra los tres actores del conflicto se han iniciado acciones legales tanto por vía penal como por vía civil. En España ha habido dos casos de este tipo. El primero de ellos se resolvió en el año 2006 y la sentencia fue absolutoria. Se absolvió al denunciado, al acusado ya, porque lo que se decía por parte del juez era que de los dos elementos que exige el Código Penal, el que aquí no se da es el del ánimo de lucro. Por lo tanto, entendió que el lucro no se puede interpretar de forma tan expansiva y se absolvió a esta persona a la que se le pedía prisión. Ante esta sentencia que daba al traste a las primeras de cambio con la teoría de la industria, el presidente de Sony en España, Carlos López, hizo un análisis sesudo de la sentencia en la Gaceta de los Negocios y dijo que es que se puede ser juez e imbécil. Y animó a la jueza firmante de la resolución a que estudiara un propósito, literalmente. Se recurrió la sentencia, pero se confirmó en la Audiencia Provincial de Cantabria con sentencia, por lo tanto, ya firme y absolutoria. El segundo caso se resolvió de forma idéntica, con absolución del denunciado, una persona que se había probado que había descargado 3.322 películas, así tal cual. Y se le absolvió porque no se había demostrado que lo hiciera con ánimo. Esto respecto del grupo 3, los propios usuarios. Respecto al grupo segundo, que son las páginas de enlace, en el año 2006 hubo una gran redada en España que salió en todos los medios de comunicación nominada como la acción contra la piratería más importante en toda Europa, o sea, así tal cual salió en todos los medios de comunicación, y fue una redada donde se detuvo a 15 administradores de páginas de enlaces, es decir, el grupo 2, los llamados intermediarios. Fue, como medida cautelar, el cierre de la web inaudita parte. Inaudita parte significa sin oír al afectado por esa medida. Entendía la acusación particular, que en un caso tan evidente que no merecía ni siquiera la pena el trámite engorroso de tener que darle la palabra al piratilla. Vamos a cerrarle la huevilla. El juez afortunadamente dijo que no, que era un asunto muy novedoso, era el primer caso que llegaba a su juzgado y que quería oír, al menos oír, lo que tenía que decir la defensa de esta página, ¿no?, de Chaibu. Así que lo que hizo fue citarnos para una vista de medidas cautelares. En esa vista, lo que sostuvo la acusación particular era básicamente que aquí lo que no se podía decir nunca es que no hubiera ánimo de lucro. Que vale que quizá con lo de los usuarios habían colado un poco, con lo de que ver una
película era lucrarse, que ahí quizás se habían pasado, pero que en este caso esta página web tenía publicidad y por lo tanto recibía un rendimiento económico, directamente monetario, o sea, grande o pequeño, pero recibía alguna cantidad. Por lo tanto, el elemento del ánimo de lucro está claro que en este caso no se debe discutir, e insistieron de forma casi exclusiva en este aspecto. Cuando le tocó el turno a la defensa, lo que se sostuvo es que efectivamente eso es así, que no discutíamos para nada la existencia del elemento subjetivo de un tipo penal y por lo tanto la posibilidad de que se diga que esta página web tenía lucro. Que aquí lo que no se daba era la concurrencia del otro elemento. Es decir, esta página web ni copiaba ni ponía a disposición de terceros copia alguna de obra intelectual. Era una actividad esa, recordemos, exclusiva de los propios usuarios. Es decir, mientras los usuarios sí tenían el elemento objetivo de copiar o difundir, pero sin ánimo de lucro, lo que hacía en su actividad no fuera delictiva, la página web sí tenía ánimo de lucro, pero lo que no hacía esta vez era copiar la música, porque eso es lo que hacían los otros. Es decir, lo que no tenía uno, lo tenía el otro, y lo que tenía el otro, no lo tenía el otro. Por lo tanto, esta actividad tampoco era delictiva. El juzgado decidió inadmitir las medidas cautelares, no cerró la página web y el fundamento de su decisión fue que entendía que efectivamente esta página web no cometía delito alguno por inexistencia del elemento objetivo del tipo penal. Después de esa medida cautelar, archivó las actuaciones a nuestra petición. Es decir, la redada más importante en toda Europa de piratas en la red no fue ni a juicio.